Como ya vemos, la oncología, el campo de la oncología ha tenido avances muy interesantes, muy importantes en los últimos años. No nos quedamos atrás en el campo de la oncología médica y como vamos a ver, dentro de los avances que se han logrado en la terapéutica para el cáncer, hemos visto que es una mejor comprensión de la biología molecular. Bueno, como ya vimos, el cáncer es un problema de salud a nivel mundial y hemos visto que también tiene un impacto negativo, sobre todo en los grupos humanos más desfavorecidos. En los últimos años ha habido un progreso, como ya hemos visto en los últimos 20 años, ha habido una disminución en la tasa de mortalidad anual que viene de 0.7% por año y también se ha logrado llevar a una aproximación de un 50% en la tasa de curación, esto medido en supervivencia a 5 años. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen muchas necesidades en la terapéutica para el cáncer y de esto el objetivo que nosotros queremos lograr es la prevención y la curación de todas las formas de cáncer. Como vemos, algo muy importante y que se ha logrado en la terapéutica es que ya se ha unido tanto la área de investigación clínica como la área de investigación básica. Eso previamente, cuando existía el problema de esa comunicación, cada quien iba por su lado y eso hacía que, no se llevara a cabo la investigación a la cabecera del paciente. Teniendo con esto que la medicina transduccional o la medicina translacional es una disciplina científica cuyo objetivo va a ser la unión entre la medicina básica y la investigación clínica. Y esto realmente nos va a dar un impacto en trasladar los conocimientos que se obtienen en el laboratorio hacia una aproximación terapéutica o de prevención de las enfermedades. Gracias, como les decía yo, a la comprensión y a los avances que se han tenido en la biología molecular, afortunadamente en la oncología es una de las principales materias donde se tiene estos avances. Y vemos aquí un esquema en donde se puede mostrar, hay la adquisición de una célula. La adquisición de un fenotipo maligno va a estar dada por diferentes mecanismos. Aquí podemos ver que la mayoría de los tumores malignos van a requerir una disregulación de uno o varios de todos estos procesos, como ustedes pueden ver, la capacidad de división de celular indefinidamente, que haya una proliferación celular autónoma, que tenga una insensibilidad a señales antiproliferativas, capacidad de invasión y metástasis, la evasión de la apoptosis o la muerte celular programada y una potenciación de la angiogénesis. Cuando estos se encuentran alterados, nos va a llevar a una adquisición de un fenotipo maligno. Y vemos así cómo ocurre desde una célula normal con todas estas alteraciones nos puede dar la diseminación de las células tumorales. Es algo importante también tener en cuenta que no solamente van a estar implicadas células tumorales, también tenemos el microambiente tumoral, compuesto por lo que son los fibroblastos, las células endoteliales, los vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, todo esto es un microambiente que también va a favorecer la aparición de los tumores. Ahora, ya que se han identificado, que se ha llevado la investigación clínica, lo que se busca es que ese descubrimiento de potenciales vías de señalización que nos puedan desencadenar lo que son los tumores, ¿cómo actuaremos sobre ellos? Entonces, una vez que se han identificado estos potenciales blancos moleculares, lo que se busca es que sean modificados farmacológicamente y por eso es que existe la necesidad de identificar esos biomarcadores. Como vemos, aquí tenemos un ejemplo de cómo ha evolucionado
prácticamente la medicina en cuanto a la oncología médica. Vemos que antes de 1997 prácticamente todos los pacientes eran tratados con citotóxicos, con quimioterapia, pero vemos que la quimioterapia prácticamente era dada sin escoger a una población blanco que fuera a ser o que fuera susceptible de una terapia más dirigida. Con el descubrimiento de estos blancos potenciales, vemos que ya se inicia esa personalización de la terapia y ya con esta identificación de qué pacientes van a ser los potenciales candidatos y que se van a beneficiar con determinado tratamiento, ya nos lleva a tratamientos basados en perfiles moleculares. Bueno, como vemos, la terapia blanco es una terapia dirigida a una diana. Esta lo que busca es explotar las alteraciones específicas de las neoplasias que participan en el proceso de la oncogénesis para evitar sus efectos y controlar también la enfermedad. Así, la terapia dirigida lo que va a intervenir es en la diferenciación celular, en la proliferación y en la angiogénesis. Como vemos, existen múltiples blancos terapéuticos. Entre ellos, bueno, existen blancos hacia el receptor, hacia el ligando, hacia moléculas tirosinquinasa. Aquí vemos solamente algunos ejemplos, porque existen múltiples blancos moleculares que van a actuar en distintos blancos terapéuticos. Aquí vemos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, lo que son inhibidores de algunas enzimas, y bueno, esto ha dado como resultado un cambio paradigmático en el tratamiento médico del cáncer. Como vemos, dentro de lo que son los blancos terapéuticos, hay un enfoque muy importante hacia lo que son los receptores de tirosina, principalmente porque se encuentran mutados en el cáncer, y esta vía va a ser una vía muy importante para la señalización de las células tumorales. Aquí tenemos un ejemplo de blancos terapéuticos importantes implicados en el cáncer de mama, como lo es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que como ya sabemos es una familia de 4 receptores que contienen un dominio extracelular y uno intracelular. Aquí tenemos diferentes blancos. Hay blancos que van a actuar a nivel del dominio extracelular, hay blancos que van a actuar a nivel del dominio intracelular, lo que va a hacer que al momento de inhibir estos blancos terapéuticos vamos a actuar a nivel de lo que son las vías de señalización. Con esto vamos a tener que una vez inhibidas estas vías de señalización, que lo que nos van a dar en estas células tumorales va a ser resistencia a la apoptosis, proliferación y transcripción, y con esto la formación de algunas interleucinas para llevarse a cabo el proceso de angiogénesis y metástasis, lo que va a hacer es inhibir todas estas situaciones, ¿sí? Existen también dentro de esta misma familia de receptores, el blanco puede estar basado en múltiples situaciones. Por ejemplo, expresión del EGFR, cuando se encuentra una amplificación del gen, por ejemplo, en el cáncer de mama HER2 positivo, la sobreexpresión es lo que nos va a determinar la predicción a la respuesta al tratamiento anti-HER2, o la mutación, como es en el caso de las moléculas pequeñas inhibidoras de tirosinquinasa utilizadas para el cáncer pulmonar, como gefitinib y erlotinib. Otras interacciones también que se han visto y que se han estudiado es disminuir las vías de señalización diferentes a estos blancos. Entonces tenemos también pequeñas moléculas, como ya les comentaba, el gefitinib, erlotinib, anticuerpos monoclonales como cetuximab, panitumumab, que como ustedes pueden ver, algunos se utilizan en más de una neoplasia, algunos son específicamente de una neoplasia y con blanco terapéutico, por ejemplo, con el gefitinib y el erlotinib en mutaciones puntuales de lo que es el gen. El cetuximab, panitumumab también para un subtipo específico de pacientes que se encuentran con el gen KRAS no mutado. Eso es algo importante.
igual como ya vimos, los anticuerpos monoclonales en el cáncer de mama, que ya se ha visto que un bloqueo dual de este blanco terapéutico, pero a diferente nivel, aún nos puede aumentar las tasas de respuesta. Algunos otros medicamentos más novedosos en donde se combinan, son conjugados de anticuerpos monoclonales con quimioterapia citotóxica, que nos van a llevar todavía más a una estrategia terapéutica blanco, pero ya con implementación de la quimioterapia, dándonos con esto mayor efectividad y mucho menos efectos tóxicos. Entonces, tenemos diferentes blancos terapéuticos. Como vemos también, el microambiente es muy importante. Esto es las moléculas del factor de crecimiento vascular endotelial, va a promover lo que es la supervivencia de la vasculatura, con esto dando principalmente paso a la angiogénesis, y esto pues nos va a ayudar a la proliferación celular del tumor, dado principalmente por factores ambientales, por factores de crecimiento y los genes que nos van a incrementar el VEGF, y con esto vamos a tener prácticamente mayor vasos sanguíneos con un mayor potencial de metástasis. Como vemos, también es un blanco potencial, y vemos que dentro de los más conocidos pues está el bevacizumab, algunos otros como sunitinib, sorafenib, y bueno, pues también tenemos algunos agentes que van a actuar en múltiples sitios, ¿sí? Pueden ser un único sitio o múltiples sitios. Aquí vemos un esquema donde hay diferentes blancos moleculares, diferentes fármacos que actúan en diferentes sitios de la cascada de señalización, y bueno, son múltiples todavía los que siguen en estudio, y que, bueno, prácticamente esto nos ha llevado a la implementación de ya no tener como base la clínica, sino también aunarlo a lo que es la investigación básica. Y como vemos aquí, son múltiples medicamentos, múltiples blancos. Ya como conclusión, bueno, pues ya sabemos, el cáncer definitivamente es una enfermedad compleja. Hay avances en su comprensión que son de gran relevancia precisamente para iniciar terapias y búsqueda de terapias blanco. Y bueno, como ya sabemos, no solamente son las células cancerosas, sino es un estroma dinámico. Con esta presentación, algo que nos queda es que apenas estamos iniciando. Lo que se busca es lograr la curación del cáncer y, lo más importante, su prevención. Como ya vemos, la oncología, el campo de la oncología, ha tenido avances muy interesantes, muy importantes en los últimos años. No nos quedamos atrás en el campo de la oncología médica, y como vamos a ver, dentro de los avances que se han logrado en la terapéutica para el cáncer, hemos visto que es una mejor comprensión de la biología molecular. Bueno, como ya vimos, el cáncer es un problema de salud a nivel mundial, y hemos visto que también tiene un impacto negativo, sobre todo en los grupos humanos más desfavorecidos. En los últimos años ha habido un progreso, como ya hemos visto en los últimos 20 años, investigación clínica como la área de investigación básica. Eso previamente, cuando existía el problema de esa comunicación, cada quien iba por su lado, y eso hacía que, bueno, no se llevara a cabo la investigación a la cabecera del paciente. Teniendo con esto que la medicina transduccional ha habido una disminución en la tasa de mortalidad anual que viene de 0.7% por año, y también se ha logrado llevar a una aproximación de un 50% en la tasa de curación, esto medido en supervivencia a 5 años. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen muchas necesidades en la terapéutica para el cáncer, y de esto el objetivo que nosotros queremos lograr es la prevención
y la curación de todas las formas de cáncer. Como vemos, algo muy importante y que se ha logrado en la terapéutica es que ya se ha unido tanto la área de investigación